Irán es el país más estratégico del Medio Oriente porque limita con Irak y Turquía al oeste, con Azerbaiyán y Armenia al noroeste, con el Mar Caspio y Turkmenistán al norte, con Afganistán y Pakistán al este y con el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico al sur. Más estratégico, imposible. Sus fronteras se extienden por unos 6.000 kilómetros y tiene 2.400 kilómetros de costa, con una superficie de 1.650.000 kilómetros cuadrados, y es el país número 18 entre los más extensos del mundo y con casi 100 millones de habitantes. Es, además, un país industrializado con tecnología propia, grandes reservas de hidrocarburos, las cuartas de petróleo y primeras de gas a nivel mundial, lo que lo hacen una superpotencia energética, un aliado poderoso y un enemigo formidable. Y no nació ayer. Es, junto con Irak, la cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas. Su primera dinastía, la de Elam, data de hace 4.800 años. De hecho, Irán es la tierra de donde salieron los arios que poblaron Europa. Hoy sus descendientes, que llamamos persas, son el mayor grupo étnico, aunque también hay azeríes, kurdos, luros, turcomanos y baluchíes, entre otros. Los árabes, contrariamente a la creencia general, son apenas el 1%. Esta tierra, muy rica en fauna y flora y con una geografía muy diversa, vio nacer una de las primeras escrituras hace 3.000 años y ha visto nacer y desaparecer imperios, desde el Imperio Medo en el siglo VII a.C. hasta el Imperio Otomano Musulmán del siglo VII después de Cristo, que desaparece con la Primera Guerra Mundial, pasando por el aquemita, el macedonio de Alejandro Magno, el seleucida, el parto, el sasánida. Con el Islam, muchos elementos de la cultura iraní se regaron por el mundo de la época: poesía, geometría, matemáticas, astronomía, etc. Ya en nuestro tiempo, con el gobierno de Nader Shah, iniciado en 1736, Irán alcanzó su mayor extensión territorial, pero en el siglo XIX perdió mucho territorio en guerra con los rusos. A principios del siglo XX, la revolución de 1906 estableció la primera asamblea legislativa del país y del continente asiático, sometiendo a la monarquía a una constitución. Aparece el petróleo y se refuerza el interés y la injerencia de las potencias. En 1951, el entonces primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo, por lo que fue derrocado en un golpe de estado orquestado por la CIA y la inteligencia británica. Esto dio al entonces emperador, el Shah Reza Pahlavi, dócil ante Occidente, mayor poder sobre el gobierno. Este Shah, que reinaba desde 1941, fue un modernizador laico que nacionalizó el petróleo, fue amigo de Israel y el gran aliado de Estados Unidos en la región. Pero en las cosas que copió de Occidente no estaba la democracia. Su feroz policía política, la SAVAK, era terrible con los opositores. El fin de Shah comenzó con la celebración de su apogeo. En 1971 celebró en Persépolis sus 30 años de reinado y los 2.500 años del Imperio Persa. Lo celebró con una fiesta de lujo escandaloso que costó $200 millones, a la cual asistieron líderes mundiales y más de 60 reyes y presidentes, a quienes se alojaba en lujosas carpas construidas con 37 kilómetros de seda y se les servía comida de Maxime, el mejor restaurante de París. La frivolidad de la fiesta contrastaba cruelmente con la pobreza del pueblo y erosionó la imagen del Shah y de la monarquía. Así, en 1978 comenzó un movimiento popular de protesta dirigido desde el exilio por los clérigos musulmanes, que terminó por destronarlo en 1979. Lo destronó
con una revolución liderada por chiitas dirigido por Khomeini, que establecieron una república teocrática. Desde entonces, Irán, con la capital en Teherán, es oficialmente la República Islámica de Irán basada en los principios del Islam chiita. Pero el nacimiento de esta república fue muy difícil. Los servicios secretos de Estados Unidos e Inglaterra, que apoyaron a Shah hasta el último momento, cuando éste huyó, atacaron al nuevo régimen y en protesta los estudiantes de Teherán asaltaron la embajada de Estados Unidos y capturaron y tuvieron presos a 55 funcionarios durante casi año y medio. Un intento de rescate con helicópteros fracasó y desprestigió al gobierno del presidente Carter. Al año siguiente, 1980, Washington movió a su entonces aliado Saddam Hussein para que Irak entrara en guerra con Irán, ofreciéndole apoyo económico, tecnológico y militar. El conflicto duró 8 años y dejó 1 millón de muertos, pero no pudo detener la revolución islámica. Entonces, Estados Unidos e Israel comenzaron la actual cruzada que estamos viendo contra la República Iraní. ¿Cómo comenzó esto? A partir de un problema energético. La rápida industrialización de Irán lo ha convertido en uno de los países del mundo con mayor consumo de energía per cápita y no tiene posibilidades hidroeléctricas. Teherán lanzó un programa de energía atómica para producir electricidad. Esto despertó la alarma de Israel, el único país del Medio Oriente con armamento nuclear, y de los Estados Unidos, que es socio y patrocinador de Israel. La sospecha, nunca confirmada, como las armas de destrucción masiva en Irak, de que el programa nuclear iraní pudiera tener fines militares, ha creado fricciones entre Irán y algunos países occidentales, y desde Israel se presiona constantemente a los Estados Unidos y la Unión Europea para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Washington incluyó a Irán en el eje del mal, acusándolo de fomentar el terrorismo internacional, mientras que Teherán denuncia que la CIA y el Mossad israelí han asesinado a varios de sus científicos nucleares. El ejército iraní no está diseñado ni tiene condiciones, salvo su capacidad misilística, para actuar en un teatro de operaciones externo, porque su política militar se basa en la defensa. Irán tiene un presupuesto militar de 16.000 millones de dólares, semejante al de sus vecinos Turquía o Pakistán, pero está muy alejado de su adversario Arabia Saudita, que es su adversario principal en la región, que tiene más de 60.000 millones de dólares de presupuesto militar. El de Irán es 8 veces menor que de los aliados de Washington en el Medio Oriente y 40 veces menor que el de los Estados Unidos. No es un peligro para los Estados Unidos. Pero la política agresiva de Trump, influido por el poderoso lobby de Israel en Washington, ha escalado la situación. En junio de 2025, Trump lanzó un ataque aéreo contra las instalaciones nucleares iraníes, declarando que Irán debía hacer la paz o enfrentar ataques futuros mucho más grandes. Y Teherán respondió que se reservaba todas las opciones para defenderse y que dichas opciones tendrían consecuencias duraderas. Washington habló de negociaciones e Irán hizo concesiones, pero hoy sabemos que todo era una distracción, una farsa. El ataque actual se preparaba hace meses. En febrero de 2026, grandes fuerzas aeronavales estadounidenses dejaron el Caribe, donde amenazaban a pequeños países, y se dirigieron al Golfo Pérsico, donde el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva combinada contra más de 1.000 instalaciones nucleares y militares en Teherán, Isfahán, Qom y otras grandes ciudades. Estos ataques causaron numerosas bajas militares y civiles, entre ellas 150 niñas que fueron asesinadas, quizás para no perder la costumbre. Los ataques fueron realizados con misiles Tomahawk, drones y bombarderos B-2.
Entre los daños más graves de los ataques fue la destrucción de un edificio donde estaba reunido el alto gobierno iraní, lo que causó la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, así como de Mohammad Maheri, jefe del Estado Mayor del Ejército, del comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros jefes militares inexplicablemente juntos a la misma hora y lugar. A todos estos ataques de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con un contraataque de drones y misiles, sobre todo misiles hipersónicos, contra Israel y bases militares de Estados Unidos en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, incluyendo depósitos de material, bases aéreas y hoteles donde se alojaban oficiales y soldados norteamericanos. Igualmente hubo un ataque que Irán niega haber cometido, parece ser, del Mossad contra una refinería en Arabia Saudita. Igualmente grave es el bloqueo por Irán del estrecho de Hormuz, por donde salen mensualmente unos 3.000 barcos petroleros transportando el 20% del petróleo mundial, una gran parte del cual va hacia China, que es el principal acreedor de los Estados Unidos, lo que anuncia no solo un alza del precio del petróleo, sino un gran cambio en la geopolítica planetaria. Nada permite creer que esta guerra implicará un cambio de gobierno en Teherán y el fin de la República Islámica, pero lo que sí es seguro es que el antiguo país seguirá dando nuevas batallas, que el Medio Oriente ya no será el mismo y que Donald Trump ahora está en el dilema de seguir doblando la apuesta o, como le ocurre en todo lo que hace, retirarse sin gloria ni victoria. Asistimos hoy con esta guerra del Medio Oriente a un grave misterio de la historia en pleno desarrollo.